El libro de Apocalipsis fue escrito a los 7 ángeles de 7 iglesias en Asia Menor. ¿Quiénes son estos ángeles? ¿Cómo y por qué escribirles a ángeles? Los ángeles no interactúan con los seres humanos. ¿Cuál sería el propósito de escribir a ángeles? La mayoría de los comentaristas luchan con este tema. Hoy voy a resolver este misterio. Algunos comentaristas y muchos pastores interpretan a los ángeles como pastores. Dicen que la palabra griega para ángeles, angelos, significa mensajero. Así que la palabra se refiere al líder de cada iglesia. Algunos argumentan que a Juan el Bautista se le refirió como a un angelos en el Nuevo Testamento. El pasaje se encuentra en Lucas 7:27, donde Jesús está citando al profeta Malaquías y dice: He aquí, yo envío a mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. ¡Todo esto es cierto! Sin embargo, hay otro lado de la moneda. La palabra angelos es usada 186 veces en el Nuevo Testamento. Solo 7 veces se usa para referirse a un mensajero humano. Las otras 179 veces se usa para referirse a un ángel. El pasaje en Lucas, citado anteriormente, es una de esas referencias. Por cierto, el mismo pasaje aparece en Marcos y en Mateo. Así que bajemos ese número de 7 a 5 veces. Jesús citó el pasaje del Antiguo Testamento y lo aplicó a Juan el Bautista. Juan era el mensajero del que Malaquías profetizó. Esto de ninguna manera es una referencia a que Juan ocupaba una oficina de la iglesia. Juan no era pastor, no tenía un oficio en la iglesia. Decir esto es sacar completamente del contexto el pasaje. Cualquier persona con medio cerebro podría darse cuenta de esto. Además, la palabra angelos aparece 67 veces en el libro de Apocalipsis. Y cada vez que aparece es usada para referirse a un ángel. Una de las primeras reglas de la hermenéutica es considerar cómo un autor usa una palabra, una frase o una expresión. Juan nunca usa esta palabra en ninguno de sus escritos para referirse a un pastor. Uno de los aspectos más perturbantes de esta interpretación es que es una interpretación de las escrituras con un prejuicio occidental. Es un intento de hacer que la iglesia del primer siglo encaje en la estructura de la iglesia moderna occidental. Deja que te lo explique. En el primer siglo, la iglesia no estaba encabezada por un pastor. No hay pruebas de esto en ningún lugar del Nuevo Testamento. Los eruditos que estudian la estructura de la iglesia primitiva notan esto. Las iglesias eran supervisadas por varios ancianos. Esto se puede ver en pasajes como Hechos 13, donde hubo múltiples líderes que enviaron a Pablo y a Bernabé en sus viajes misioneros. No fue un pastor con sus ancianos. También en Hechos 20, Pablo estaba en Mileto y envió mensajeros a Éfeso para que los ancianos se reunieran con él. No dice el pastor con sus ancianos. Cuando Pedro escribió su epístola, no escribió a un pastor en particular que gobernaba la congregación. Pedro dijo: Por tanto, a los ancianos entre vosotros, exhorto yo, anciano como ellos, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. De hecho, ni una sola epístola en el Nuevo Testamento está dirigida a un pastor. Siempre estaban dirigidas a las congregaciones. Si las iglesias hubiesen sido gobernadas
por un pastor, entonces, lógicamente, las epístolas de Pablo habrían sido dirigidas a un pastor. Pablo habría escrito al pastor de la iglesia de Corinto y le habría dicho: oye, endereza tu iglesia. Y punto resuelto. ¿O no? Algunos pastores dicen que Timoteo era pastor y que Primera y Segunda de Timoteo fueron escritas mientras pastoreaba una iglesia. Pero esto no es el caso. Las iglesias eran supervisadas por una pluralidad de ancianos. El libro de los Hechos y las epístolas revelan que Pablo usaba a asociados cercanos y discípulos de él, como Timoteo, para viajar de iglesia en iglesia, reforzando el mensaje apostólico. Recuerda que esto era antes de que tuvieran el Nuevo Testamento. Estos asociados servían como representantes de los apóstoles. Esta era la función de Timoteo. No había pastores gobernando las congregaciones. Una vez más, este es un caso de mal interpretar las escrituras con ojos occidentales. Bien, entonces, ¿quiénes son los ángeles de Apocalipsis? El pasaje nos dice: en cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Sé que algunos pastores quieren ser estrellas, pero las 7 estrellas son ángeles. ¿Me entiendes? Entonces la pregunta es: ¿son ángeles reales? Yo digo que es una referencia a ángeles, pero no son necesariamente ángeles asignados a cada iglesia. Y una vez más, permíteme que te lo explique. Apocalipsis nos dice que hay 7 ángeles que derraman las 7 copas con la ira de Dios. ¿Tú crees que realmente existen 7 ángeles con 7 copas de ira? Cuidado, no derramen la ira. O que hay 7 ángeles con 7 trompetas. Quiero tocar la trompeta para que caigan los juicios. Por favor, seamos serios. Tenemos que ampliar nuestra visión del mundo espiritual y de Dios. Estas son representaciones simbólicas de realidades mucho más grandes. Dios opera en una dimensión no física. Al igual que la referencia de Jesús caminando entre candelabros es simbólica, la referencia a Jesús teniendo estrellas a su derecha es simbólica. El pasaje simplemente está diciendo que Jesús es omnisciente y omnipresente y que Él ordena a todos los huestes celestiales porque estos están a su disposición. La mano derecha habla de su autoridad sobre los ángeles. Jesús está avisando a las iglesias de que hay un mundo invisible que existe fuera de lo que ellos experimentan. Y Él es consciente de lo que sucede en el mundo de ellos. Él es soberano y omnipotente y es capaz de ejecutar lo que le advierte a cada una de las iglesias porque Él tiene ángeles a su disposición. Están a su diestra. Este es el mensaje para ellos y para nosotros hoy en día. Jesús está siempre presente en nuestros asuntos y también lo están una multitud de ángeles. Y estos están a su disposición. Tenemos que estar conscientes de este hecho. Y si realmente creemos esto, viviremos diferente. Gracias por vernos. Por favor, danos un me gusta y suscríbete a nuestro canal. Ayúdanos. Hasta la próxima vez. Recuerda vivir por encima del resto. Vivir la vida celestial. The supernal life.